Hola, hola, hola. Bienvenidos a este live. Vamos a hablar hoy del rayo blanco y el orden de Melquisedec. Estoy conectando con la información para que pueda ser clara y perfecta en lo que vaya a decir, a informar, a transmitir. Ustedes, bueno, la mayoría de personas que me conocen saben que llevo tiempo ya trabajando en este campo espiritual desde desde más o menos el 2011, porque en enero de 2011 yo terminé mi contrato como investigadora científica en un centro de investigación y terminé mi trabajo profesional como bacterióloga, ¿cierto? Porque desde mucho antes, pues desde niña yo tengo unas capacidades espirituales y de conexión espiritual alta, diría yo, pues porque siempre he estado conectada con Dios y con muchos guías y muchos maestros y bueno, tuve experiencias toda mi vida sobre eso. Y cuando yo estaba a punto de cambiar mi trabajo en el sentido de especializarme o hacer una maestría en investigación, en biotecnología o en microbiología, bueno, que era más o menos en lo que yo estaba trabajando. Esta guía divina que siempre tuve, pues me dijo que no, que mi maestría iba a ser en la luz, en el espíritu, en todo este campo de la espiritualidad. Y me dijo, tu salida va a ser una sorpresa para ti, pero ya te necesitamos trabajando exclusivamente para la luz. Entonces, bueno, así fue. Mm, Cuando salí en el 2011 de mi trabajo profesional, ya como a los 3 meses, todo se me empezó a mover y todo se empezó a encaminar hacia este trabajo crístico, digo yo, hacia encontrar esa conciencia crística y esa maestría interior. Y fue muy interesante porque viendo mis años anteriores, desde el 2011, ya cuando tuve la oportunidad como de entrar más en conciencia después de lo que me pasó, ya no me acuerdo cuándo fue hoy, qué día es martes, el domingo o el sábado en la noche, creo que fue. Mm, sí, ya no me acuerdo. Me pierdo en el espacio-tiempo. Entonces, este fin de semana tuve una noticia
Cuando se formó, el 19 se formó la cesta de Barbault, que fue esta conjunción que se hizo en el cosmos de diferentes planetas en el grado cuarto, de diferentes grados, sí, planetarios creo que fue en Sagitario, creo que fue. Entonces la noche del 19, o sea, el domingo, sí, el 19 fue domingo. Tuve la visita del arcángel Gabriel. Pues yo no me lo esperaba, ¿cierto? Yo estaba simplemente percibiendo muy bonito ese día, la energía de ese día estuvo muy bonita. Supe que se estaba armando una estrella de David, un hexágono, y dentro de ese hexágono estaba esta canasta llamada de Barbault, que fue quien lo mencionó, que iba a suceder este día y que habría un portal muy importante hacia la elevación de la humanidad, hacia un cambio muy positivo y transformador de la humanidad. Y yo dije, claro, pues si ahí está el hexágono, la estrella de David, o sea, el hexaxtil, como ellos hablan los astrólogos, y la canasta que es como la canasta de recibir, como la cábala que significa recibir, como la canasta que le enseñan a uno en cábala, que es como tu recipiente, exacto. Ellos le dicen recipiente. Entonces me pareció, uy, esto va a estar muy bonito, todo esto está muy conectado, pero solo me acosté como tranquila y relajada. Entonces esa noche llegó, yo no podía dormir. Ya eran después de las 12 de la noche y yo sentí que llegó una presencia, me empezó a hablar por clariaudiencia y empecé a sentir toda su energía y me decía, hola, soy el Arcángel Gabriel. Venimos a darte, te anuncio que venimos a darte una sorpresa. Y yo, genial. Em, y me mostró que estaba ya lista para entrar en la información del rayo blanco, que es chakra corona. Ustedes saben que cada chakra tiene su color, ¿cierto? Rojo, naranja, amarillo, verde y rosado, que es el corazón. Azul, que es garganta. Violeta o índigo, que es mental. Y el corona, que es blanco. Cuando yo empecé en el 2011, me contactaron con muchas personas pues que trabajaban en este campo espiritual. Después de salir de mi trabajo profesional, empecé súper rápido a contactar con muchas personas de este campo espiritual que tenían pues dones muy grandes. Y uno de ellos fue pues pareja mía y con él trabajé mucho lo que fue mm, como el rayo azul, como el rayo de sanación verde y el rayo azul, que era el de, mm, digamos que el que usa Miguel Arcángel, que es para liberar bajas energías, ¿cierto? Y trabajé mucho también con la Madre María y con Jesús. Recuerdo que esos primeros años fue un trabajo de mucha
limpieza y de mucha sanación. Y también trabajamos mucho lo que era la mercaba. Él venía de un grupo de los esenios que enseñaba la mercaba. Y la mercaba, según la información de Drúmbalo Melquisedec, que es un maestro espiritual que encarna esa energía de Melquisedec, y enseñó a través de la flor de la vida en los 80, 70, 80 más o menos, todo lo que era esto de la mercaba. Entonces, claro, yo leí algunos de sus libros, estuve trabajando mucho con la mercaba, dábamos conferencias de mercaba, que es simplemente, la mercaba es lo que yo les mostraba en estos días, que forma la estrella de David, que es un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo, que significa la energía masculina, que es luz, y la energía femenina, que es el recipiente, o sea, la que recibe. Cuando se juntan, forman la Merkaba, que es una estrella de David, o sea, de 6 puntas, más o menos. Entonces, la energía masculina, la energía femenina se unen y ese es tu cuerpo de luz con el que tú te mueves a través de las dimensiones y además es un poder creador, ¿sí? De materialización, de manifestación. Esa era la Merkaba. Eh, él explicaba todo este trabajo de la Merkaba, cómo es que se construía la Merkaba, y yo lo apoyaba con canalizaciones de los maestros, de quienes nos querían venir a apoyar en esas conferencias. Bueno, entonces, como hasta el 2008, no, desde el 2011 como hasta el 2000, mm, desde el 2011 hasta el 2018, yo trabajé mucho esa información. Entonces, trabajé mucho el rayo verde y el rayo azul. Yo trabajaba mucho con Miguel, trabajamos mucho haciendo mucha limpieza y liberación de información, pues de los cachuditos. Limpiamos muchas personas, limpiamos muchas situaciones, muchas casas, o sea, a eso me dedicaba básicamente y a hacer sanaciones con el rayo verde. Y conocí mucha gente, pues, que también trabajaba mucho con la Madre María, con Chamuel, con los diferentes arcángeles, ¿cierto? Desde hasta el 2017, 16 más o menos, o sea, así que como en 7 años trabajé mucho la luz del rayo verde y el rayo azul. Y desde el 2018 hasta el 2025, más o menos también otros 7 años, trabajé mucho entonces el rayo violeta. Ya después de que yo me separé de este grupo y empecé otro camino, trabajé mucho con el rayo violeta, que era de transmutación y era pura liberación kármica, ¿sí? Y en mi vida diaria, a eso me dediqué, a limpiar todo lo que era mi campo kármico, mi cuerpo, mi mente, mis vidas pasadas, mis antecesores, etcétera, etcétera. Entonces, es como si tú encarnaras esos rayos, ¿sí? Y trabajas con los maestros y trabajas con los guías y trabajas con los ángeles y trabajas con los arcángeles de ese rayo.
Acuérdense que estamos hablando de los rayos metafísicos que enseñan, ¿cierto? De cada uno de los chakras y de cada uno de los arcángeles y de cada uno de los maestros ascendidos. Entonces, para mí nunca ha habido como diferencia de trabajar con un arcángel o con un ángel del color que sea, de la llama que sea. Porque uno trabaja con la energía que se requiere para la persona que viene a pedirte a ti una ayuda, una colaboración con lo que esa persona esté necesitando. Como yo he tenido ese contacto con Dios desde el principio, o sea, para mí Dios es el todo, es uno solo, todos somos uno, entonces no tengo como esa referencia de trabajar con un solo rayo o trabajar con una persona que tenga mi mismo color de rayo, que tenga el mismo rayo mío o que... No, yo he trabajado con personas de todos los colores, por así decirlo. Pero entonces lo que pienso es que, claro, después de que mis guías, mis maestros me dijeron, ya no vas a seguir en tu profesión, y en el 2011 me sacaron de mi profesión, yo empecé a encarnar esos y me dijeron que iba a hacer una maestría o sea, en mi propia maestría interior. Yo sé que uno por septenios va cambiando como de información o integrando informaciones y que uno tiene que pasar por todos los chakras, pues tiene que empezar como, tiene que integrar primero todos los arcángeles. O sea, una de las primeras cosas que yo hice cuando me sacaron, cuando empecé el camino exclusivo de espiritualidad en el 2011, fue que a mí me entregaron todos los arcángeles, todos se acomodaron en mis chakras y yo podía estar trabajando con cualquier tipo de rayo, ¿sí? Pero, como les dije, me enfocaron más estos del 2011 al 2018 más o menos en el rayo verde y en el rayo azul. A eso me dediqué casi todo ese tiempo, del 2018 entonces al 2025, 26, como más o menos otros 7 años, yo era pura llama violeta. O sea, yo me sentaba a meditar o estaba súper canalizando, estaba súper elevada y yo acá tenía siempre la luz violeta, que yo pensé que incluso era solo violeta, pues que venía solo de esa familia violeta, pero no. Ahora veo cuando viene el arcángel Gabriel este domingo por la noche y me dice, te vamos ya a elevar al rayo blanco. Entonces para mí es como si sí, claro, ya me elevan entonces a la coronilla, al nivel de la coronilla. O sea, estuve trabajando todo lo que fue el rayo verde, que era chakra corazón, todo lo que fue rayo azul, que es garganta, todo lo que fue rayo violeta, que fue mente, que trabajé toda la neutralidad mental, la liberación del cuerpo físico, etcétera, etcétera. Y ahora entonces me elevan al rayo blanco, que es coronilla. Y claro, la coronilla es la ascensión, la resurrección, la pureza. eh, claro, porque también estuve limpiando todo lo que fue mi información sexual. Mm, eh, ya tengo un campo de información de invisibilidad que antes era muy dulce para los cachuditos, ahora no. Ahora ellos se disuelven cuando entran en mi campo de información. Y Y bueno, entonces me siento como si estoy muy contenta porque incluso esa misma noche empecé a sentir que me estaban cambiando toda la información corporal y energética en ese rayo blanco. Y el maestro de ese rayo blanco es Serapis Bey, que yo también tuve una oportunidad en el 2016-18 de hablar con él y canalizarlo porque tenía
En esa época tuve otra del 2016 al 2017 más o menos. Estuve con otra pareja que era, que su maestro era Serapis Bey. Entonces yo me conectaba mucho con él, entonces ya lo conozco. Y Serapis Bey entonces es el maestro del rayo blanco, el arcángel es Gabriel y, mm, como les dije, entonces esa noche sentí que me estaban cambiando completamente toda la información. Y ahora cuando estoy en mi campo de información, en mi conciencia, entonces ya lo que veo acá es puro campo blanco plateado, ¿sí? Y estaba percibiendo entonces este cambio de energía y me llega que eh, iba a empezar en el orden, íbamos a empezar de nuevo con el orden de Melquisedec. Y yo dije, Melquisedec, yo me acuerdo, entonces por eso fue que me acordé de la Merkaba. La cábala habla un poco de la Merkaba, pero todavía, pues, como les digo, solo me la mostraron desde ese campo de información del masculino y femenino, formando la estrella de David, que es la misma Merkaba, que es el cuerpo de luz. Y Melquisedec enseña este, mm, este maestro espiritual, Drúmbalo Melquisedec, que es el que enseña la flor de la vida, enseña todo lo que es el principio de la creación, para luego llegar a lo que es la Merkaba, el cuerpo de luz. Entonces, claro, yo dije, ay, vaya, wow, vamos a retomar esta información que vi al principio del 2011, con la que trabajé, no directamente, pero sí ayudé mucho con ese trabajo y leí mucho los libros de Drúmbalo. Los libros de Drúmbalo, pues si vos te sentas a leer La flor de la vida, siempre, o sea, la energía en ese momento era muy fuerte, pues era muy condensada. No son fáciles de leer del todo energéticamente. Y entonces me tienen buscando de nuevo información sobre Melquisedec y sobre todo también desde la Cábala, porque Melquisedec, la orden de Melquisedec Melquisedec es un sumo sacerdote, digámoslo así, o es el sacerdote directo con Dios. O sea, a Melquisedec solo lo nombra la Biblia, tanto judía como cristiana, en partes del libro de Hebreos, cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. Y cuando Abraham regresa, se encuentra con Melquisedec y Melquisedec, y él le rinde tributo a Melquisedec, pero Melquisedec no tiene templo, no tiene linaje, no tiene em, seguidores, sino que es una representación como de la energía sacerdotal directa con Dios, o sea, en donde tú no tienes que tener un templo, seguidores, rituales para conectar con Dios, ya con la esencia de Dios. Incluso en la Biblia dice que toda la orden de sacerdotes de linaje, todo eso lo tienen supremamente descrito, que todos vienen del linaje de Levítico, el sacerdocio viene de un linaje de Jacobo, pues de todas estas partes, mm, nietos de Abraham, pero Melquisedec estaba antes de que Abraham tuviera toda esta descendencia. Entonces hablan de que es el campo sacerdotal en el que tú tienes línea directa con Dios y no existe
nada entre tú y Dios. No existe una religión, no existe un ritual, no existe un templo, sino que la conexión directa a Dios y a toda su justicia divina. Y dice, también en la Biblia dice que Jesús no viene del, del orden sacerdotal de Jacobo y de todos estos padres de la iglesia, sino que él viene directamente de la orden de Melquisedec, Jesús. Y sí, yo recuerdo que en algún momento cuando empecé a trabajar con los nombres de Dios, que son letras hebreas que son muy, pues, que es una de las partes de la Cábala, que también lo vi entre el 2011 y el 2015 más o menos. Yo llegué a tener contacto con Abraham, pues canalizarlo. Y, y cuando entraba en los libros de Melquisedec, entraba en un campo de información de la flor de la vida, yo entraba en ese campo de información y sentía el poder, la energía de Melquisedec. Como un sumo sacerdote, es como si fuera la misma flor de la vida, que es la flor de la vida, la misma creación, ¿sí? El mismo campo de información geométrica de geometría sagrada. Después de que tú, después de que nosotros nos elevamos y ascendemos en ese campo de ese rayo blanco, lo que sigue son formas geométricas, en donde en quinta dimensión empiezan esas formas geométricas y esa forma y esa geometría sagrada es pura información geométrica de todo el campo de información de geometrías espirituales, de luz perfectas de Dios, ¿sí? Entonces ya no nos vamos a ver como un cuerpo de luz, sino que nos vamos a ver como figuras geométricas o como orbes cuando entramos en ese campo de información de dimensiones más altas. Entonces, cuando tú ya te conectas con geometría sagrada y ahí estás en el campo de información de la geometría sagrada, tú ya estás en un campo de información muy alto de dimensional. Entonces, Melquisedec es como la energía divina que está detrás de toda esa geometría sagrada, ¿sí? Como pues para que lo podamos entender. ¿Qué está en quinta, sexta, séptima dimensión? O sea, ya estamos hablando de los planos de luz más altos. Entonces, claro, cuando a mí me hablan del orden de Melquisedec, eso quiere decir que, y del rayo blanco, quiere decir que, bueno, yo me siento como si me hubiera ganado la lotería después de hacer todo este trabajo con los otros rayos, haberlos encarnado, haberlos trabajado, haber dado servicio con ellos y todo eso, y haber hecho la limpieza en mí de todo lo que tenía que limpiar y que sigo limpiando, pues sigo encontrando información que tengo que neutralizar. Pues ahora que entro al rayo blanco, quiere decir que sí, trabajaré en mi ascensión, en mi iluminación y en ese campo de información alta y elevada de la conciencia divina, que simplemente es entrar en tu campo crístico, ¿sí? Que vino Jesús a mostrarnos que nosotros somos una conciencia crística que mm, que tiene conexión directa al Padre, al Creador, al universo, a Dios, como ustedes lo quieran llamar. Yo cuando era pequeña, por a los 3 o 4 años que hablaba con Dios, pues para mí era una forma muy natural de entrar en conversación con una energía que yo sentía su presencia todo el tiempo. Para mí eso es algo natural, es algo normal. Pero claro, cuando a mí me dijeron, te vamos a sacar de tu
profesión y vas a entrar a hacer tu maestría interior. Es como, claro, voy a llegar a ese campo de información, de bajar esa conciencia crística a este cuerpo físico y convertirlo en un cuerpo de luz, que incluso con Grabovoi estoy trabajando el cuerpo del Dios único. O sea, estamos trabajando en la formación, todos los seminarios de Grabovoi sobre encarnar el cuerpo físico del Dios único. Entonces, todo está supremamente sincronizado. Cuando tu cuerpo, cuando tú manejas, cuando ya el cuerpo entra en un campo de información de luz, ya tú eres eterno, ¿sí? Entonces, en este momento que estoy en ese comienzo del rayo blanco, de encarnarlo, de empezar a percibir y sentir todo ese campo de información que se me está abriendo, eh, las nuevas habilidades o capacidades o trabajo que vaya a empezar a hacer con este nivel de energía, pues me siento como si ya estuviera haciendo el doctorado, como para hacer una analogía con el campo científico. Y me imagino pues que de aquí a 7 años ya estaré completamente en ese campo de información, entonces ese campo de conciencia crística. Y bueno, entonces mm, de pronto estaré hablando mucho de esta información, de la Merkaba, de Melquisedec, de geometría sagrada, de lo que se vaya presentando. Me dicen que vamos a hacer mucho trabajo de ascensión para las personas, porque Melquisedec viene a trabajar lo que es la justicia divina en los tiempos finales, pero no en los tiempos finales como creemos, pues que va a ser trágico, sino que es en toda esta elevación planetaria de la Tierra a la quinta dimensión, separarla ya del campo de información de tercera dimensión y ayudar que todos los que quieran ascender asciendan a Dios, a su conciencia crística, a su iluminación. Que eso es el trabajo que yo también he venido haciendo desde el principio porque siempre sentí que era una de mis tareas principales de ayudar a todos a conectarse con con su campo divino, con su ser infinito y llegar a iluminarse. Yo también estoy en ese proceso, estoy en esa tarea, entonces, perfecto. Entonces vamos a ver qué nos depara la vida ahora, cómo transcurre todo este campo de información de rayo blanco. Y a mí también me parece supremamente, me siento supremamente afortunada porque cuando tú ya estás manejando el rayo blanco, puedes manejar cualquiera de los otros rayos, porque el rayo blanco se descompone en los rayos, en los otros rayos, ¿cierto? Eso quiere decir que voy a tener más autonomía, voy a tener más conciencia de trabajar con todos los rayos, todos los maestros, todos los arcángeles. Eh, y la palabra sacerdocio es como el que te acerca a Dios, pero a tu propia conciencia divina. Entonces, para mí eso es lo que significa ser sacerdote. Pero ser la conciencia divina para despertar la conciencia divina en cada persona que quiera hacerlo, que quiera hacer este proceso de ascensión
que es básicamente lo que siempre les he estado hablando en todos mis trabajos. Ah, bueno, y esa noche me pareció también muy bonito que Gabriel, cuando llegó y empezaron a hacerme todo el trabajo de información en mi cuerpo, todos los cambios de la información. También llegó Grabovoi y se me colocó en este lado izquierdo, como diciéndome, tienes mi permiso de usar mi trabajo, mi energía, mi cuerpo físico, el Dios único, para crear realidades y crear lo que se requiera para el beneficio de toda la humanidad. Y Grabovoi trabaja para eso, para la vida eterna y la salvación global. Entonces, aquí les dejo un poco de energía de este rayo blanco, desde también este ser crístico que es Grabovoi y de toda su información de vida eterna, sana y armoniosa. Recuerden siempre que la maestría interior es realmente el verdadero propósito de cada ser que encarna en este planeta en este momento. Ese es realmente su propósito. Acceder a su maestría interior para encarnar el Dios único en el cuerpo físico. Todo lo demás solo son pequeñas cuestiones de la Matrix de la 3D que hay que limpiar y liberar. Y ya, así de fácil. Entonces nos vemos pronto en otra oportunidad. Bye.